Bien, le damos la bienvenida a esta Comisión de Recursos Hídricos. En nombre de Dios y de la Patria, se abre esta sesión. Bien, el acta de la sesión 24 se da por aprobada y el acta de la sesión 25 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ofrezco la palabra para quien quiera de los diputados tomarla en este momento. ¿Sí, diputado Barriga? Puntuales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Saludar a todas las diputadas y diputados, por supuesto también a los dirigentes y instituciones que se encuentran hoy día en este espacio. Es para oficiar al Ministerio de Obras Públicas, al Gobierno y también al Ministerio de Hacienda. Sabemos que la semana pasada parecía que era Día de los Inocentes, el día 28 de diciembre, el cobro de IVA a los APR, a los sistemas de APR rural. Sabemos que hay dificultades en todo nuestro país, crisis social, crisis económica, inflación, pero hoy día sí se aumenta, o se hace efectivo, mejor dicho, porque hay tantas orientaciones al respecto que señalan que siempre habían estado afectos a IVA, pero que recién ahora se iba a comenzar a ejecutar. Pero un 12% de inflación más un 19% de IVA, estaríamos hablando de un aumento del 31% de las boletas de las familias vulnerables o de adultos mayores, que son los que viven en los sectores rurales. Creo que desde la región metropolitana, desde que quienes toman de una u otra manera las decisiones, parece que no conocen la realidad. Los APR son sistemas solidarios de organización comunitaria. O sea, cuando algunos en su época universitarios, dirigenciales, hablan de la autogestión, bueno, el APR es autogestión. Correcto. Que sin duda hoy día se requiere o existe más apoyo a través de proyectos FNDR, de la Subdere, de diversas instituciones desde los municipios, no deja de tener su costo de mantención y distribución un alto componente social. Por lo tanto, han existido reuniones, la verdad que están llegando circulares, que supuestamente esto se postergó, el cobro del IVA hasta noviembre, pero buscando la información señalan que es solamente para boletas electrónicas, no para los APR que se entregan en papelito, recorriendo los sectores rurales. Por lo tanto, solicito se oficie para que tengamos conocimiento cabal a través de una instrucción que llegue a esta comisión de manera fidedigna, de que efectivamente si se postergó o no el cobro de IVA, y también solicitar al gobierno, quien tiene la iniciativa en este tipo de situaciones, que presente una ley corta, que en definitiva sabemos que hay hartos costos, pero que a través de una ley corta derechamente se deje exento de pago del IVA a los sistemas de agua potable rural, que reitero, son organizaciones sociales, no son ni siquiera pymes, son organizaciones sociales que distribuyen de muy buena manera el agua en los diversos sectores principalmente en nuestro país, en los sectores rurales y en particular la región de los lagos a la que represento. Gracias, presidente. Diputado Martínez. Después, diputada Castillo. Gracias, presidente. En región de Ñuble me da la sensación de que no pasa tan solo en mi región, pero lamentablemente este cambio de gobierno ha perjudicado en dos aspectos. Primero, en la ejecución de proyectos de APR y en segundo lugar, en la formulación de proyectos. Entonces, me gustaría oficiar en primer lugar a la DOH y a la Subdere, Subsecretaría de Desarrollo Regional, para que nos digan cuántos proyectos han desarrollado y cuántos proyectos han ejecutado por región. Y ese comparativo 2022, sea 2022, 2021, 2020 y ojalá un año más para poder tener el comparado. Uno puede entender que cambio de autoridades, pero no nos podemos dar el lujo de frenar proyectos, de frenar desarrollos de proyectos de agua potable. Así que esos datos son muy relevantes, presidente. Eso. Bien. A ver, diputada Castillo, sobre los temas. Sobre el mismo tema, yo creo que es entendido por todas y por todos quienes formamos parte de esta comisión que hubo una preocupación respecto del día 28 de diciembre y lo compartimos así. Sí creo que es importante dar la claridad que el mismo día los dirigentes a nivel nacional se comunicaron precisamente con el Ministerio de Hacienda y con todas las carteras involucradas en esta situación. Y durante esta semana el ministro de Hacienda anunció un proyecto de ley para eximir del IVA a los servicios de los comités de agua potable rural, los servicios sanitarios rurales. Por lo tanto, sí existe no solamente una declaratoria, sino que hay un anuncio de un proyecto de ley que va en el sentido de poder
eximir de pago no solamente por la coyuntura tributaria, sino que en función de que se entiende el rol que cumplen estos comités de agua potable rural. Así que yo lo pondría en salvaguarda porque también es importante, ya que siempre nos están siguiendo a través tanto de esta transmisión de la comisión, pero también para que quede en acta que efectivamente desde Hacienda se anuncia en función también de lo que usted ingresó al presidente, pero también con las asociaciones de agua potable rural, quienes tuvieron una súper rápida reacción para poner en cuestionamiento este problema que se le estaba suscitando a los costos y a los cobros, precisamente, del servicio. Así que yo quería dejar eso, al menos en este punto, presidente, en claro. Gracias, diputada Castillo. Bueno, con respecto al oficio que el diputado Barría solicita y el diputado Martínez también, ¿tomamos el acuerdo, señoras y señoras diputadas y diputados? Pucha, ¿Sí? y cultura. ¿Diputadas de acuerdo con los oficios presentados por los...? Sí, claro, pero me gustaría hacerla... Es que solamente pondría en salvedad que, más allá del legítimo derecho que tiene el diputado de pedir a la comisión que se nos informe de Hacienda esta intención, ya hay un anuncio al respecto y que ya también fue visto bueno o toma de razón por parte de las agrupaciones. Pero, sin duda, yo a favor de que Que le sí, llegue que la nos llegue notificación al diputado. ¿Y en el chat están todos de acuerdo? Los diputados que se encuentran en línea están todos de acuerdo, ¿cierto? Bien. Bien, se toma el acuerdo entonces. Bien, continuando, ¿hay más palabras, diputadas y diputados? Diputada Baice. No hicieron una presentación de eso. Sí, yo digo. Lo vamos a revisar. Me dicen que probablemente tenemos una presentación que se envió con respecto al tema. Sí, porque fue un tema que pidió el diputado Martínez en su oportunidad, si mal no recuerdo, de los camiones aljibe. Y tuvimos una presentación aquí en la comisión. Sí, sí que debería estar la información, diputada. Sí. El oficio lo vamos a revisar. Perfecto. Gracias a usted. Diputada. Ya, diputada Castillo. Pensé que la diputada había pedido la palabra, no quería pasar por encima de ella. Sí, mire, a principios del mes de noviembre se dio a conocer, como también una noticia de connotación nacional, una fiscalización de la DGA de la región de Coquimbo con fecha 12 de diciembre del año 2022, pero que hubo una resolución de este mismo servicio el 9 de diciembre respecto a la Agrícola El Cerrito, Sociedad Anónima de pertenencia del señor Luxic, ya, Andrónico Luxic, que además tiene ahí varias situaciones relacionadas a materias socioambientales en la región de Coquimbo. Esto fue publicado a través de una investigación periodística de CIPER Chile, donde se plantea la extracción ilegal de aguas desde la bocatoma ubicada en la ribera izquierda del estero derecho del tramo que recorre el fondo del Cerrito, esto en Pisco Elqui, ya en el Valle del Elqui, en la comuna de Paiguano. Si bien hay un expediente, un informe técnico, respecto de cómo fue la cronología de esta fiscalización que hizo la Dirección General de Aguas, yo le quiero solicitar a la comisión, por intermedio de usted, presidente, se pueda conocer, una vez conocido o notificado la DGA en este caso a la Agrícola El Cerrito, Sociedad Anónima, el retiro de esta presunta obra o de esta obra no autorizada en el cauce del estero. Ya, porque una cosa es la notificación, una cosa es dar cuenta de que hay una irregularidad y que hay una extracción ilegal del agua, pero también hay obras ahí, y hay fotos, hay fotografías y hay evidencia. Entonces yo quiero conocer a través de usted a la Dirección General de Agua de nuestra región de Coquimbo, se nos pueda informar si es que se hizo retiro de esta obra no autorizada, presidente. Principalmente... La consideración en efecto sería el retiro, porque si no
podemos Sí. dejar de sacar o hacer la extracción ilegal. Diputada, la semana pero- pasada justamente oficiamos a la DGA acerca del proceso que usted señala. El proceso de- ya. del A nosotros nos cerrito. llamó la atención durante esta semana precisamente el tema de la obra, porque una cosa, y para dejarlo claro, es que se deje de hacer la extracción y que en ese sentido, obviamente, la O sea, DGA da un visto bueno y es un ministro de fe, pero la extracción de Damos la por obra entendido de que efectivamente al momento tiene que de ser. detectar el ilícito, ¿cierto? En este caso. A veces sabemos que no es así, presidente. Vamos a preguntarle, por eso bueno, es aquí importante el a los retiro de la representantes, estructura, yo creo, dado el momento. Muchas Así que gracias. vamos a dejarlo Eso. en el acta. para que quede en acta y se pueda complementar. Me da la palabra. Por su intermedio, respecto al oficio solicitado por la diputada Weiss, Weiss. no está, se despachó con fecha 8 de junio. El oficio número 30, informar los montos anuales que se han destinado para el pago de los camiones Algie para abastecer de agua potable a la comunidad. Y se solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. No sé si... Después tiene una presentación. La idea es quizás repartir despachar Ya, esa gracias. presentación. Perfecto. Gracias. Bueno, le voy a dar yo la palabra, si es que no hay más palabras de los diputados y diputados, a una de nuestras secretarias para que nos dé información con respecto a la logística para el viaje que vamos a realizar la próxima semana a la región de Atacama para conocer la planta desalinizadora que está ubicada en la comuna de Caldera. Así que, Sí, señor presidente, estuvimos en contacto con el gerente de la planta para ver como temas logísticos, para que tengamos presente que la agenda sería reunirnos en la misma planta que queda en Bahía Inglesa, Caldera, a las 11 para sesionar ahí y luego tener un tiempo para almorzar libre y devolvernos. Los que viajan en avión podrían hacer la combinación de vuelos Lano Sky que llegan a las 9 de la mañana a Copiapó y se devuelven a las 5 de la tarde desde Copiapó a Santiago también. Entonces, como que la invitación es a que vean sus agendas. Ese sería el programa. A las 11 estaríamos sesionando los que van por tierra, llegan directo a la planta, los que nos vamos en avión llegamos al aeropuerto y luego nos dirigimos a la planta, que es más o menos media hora o una hora de distancia. Y ahí cada uno tiene que hacer los arreglos de traslado, que los invito a hacerlo en conjunto, justamente, sí, los que van a ir en avión, y luego volvernos al aeropuerto y dirigirnos a Santiago de vuelta. Eso. El jueves 12. Igual vamos a enviar por WhatsApp un poco la agenda para que cada uno pueda ir programándose y si nos pueden ir avisando a la Secretaría quienes asisten también para programar de mejor manera la visita. Eso. Sí, disculpe, le pidieron que confirmáramos también la asistencia, ¿nos dieron algún plazo para eso? ¿De quiénes vamos a participar? No No Ya. conversamos en esos términos, Ya. para nada. Eso Ya. lo vemos nosotros. Ya, perfecto. Bueno, yo creo que ideal sería poder confirmar la asistencia lo más pronto posible, ¿cierto? De quienes vamos a participar. Yo creo que quizá el día viernes de esta semana o sábado a más tardar para poder coordinar entre nosotros igual la logística. Los tres de Coquimbo. Sí, aquí, bueno, vemos varios que tenemos un problema sí, tenemos que tener 4 diputados para poder sesionar, eso es súper importante, así que estamos todos invitados, los 13 diputados, incluyendo los que hoy día no nos acompañan presencialmente, que están a través del Zoom, así que importante eso, que lo podamos confirmar a través del grupo que tenemos, de WhatsApp, y con eso ya poder sesionar la próxima semana en... Esta es una sesión especial, ¿cierto? Es una sesión especial. Es una sesión especial que vamos a tener y vamos a igual tener nuestra sesión el día miércoles, la sesión normal. ¿Ya? Bueno, dejaríamos este punto hasta aquí y comenzaríamos con la orden del día, la cual tiene por objeto ocuparse de los siguientes temas. Primero, tenemos invitado al presidente del directorio de la Junta de Vigilancia de la tercera sección del río Concagua, don Jorge Escobar. Don Jorge, ¿puede tomar asiento, don Jorge, por favor? ¿Quién acompaña a don Jorge? También acompáñalo ahí, sí, no hay problema. En el caso que vaya a tomar la palabra también. Bien, hoy día quiero a nuestros invitados pedirles sí que podamos ser muy acotados y bueno, y a los diputados también, porque posterior a esta comisión a las 7:30 de la tarde tenemos una sesión especial. Nosotros continuamos trabajando hasta las 21 horas después. Entonces, vamos a tratar de terminar esta comisión a las 19:15 horas.
¿ya? Para poder tener un espacio entre el inicio de nuestra siguiente jornada al terminar esta, ¿ya? Así que, por favor, don Jorge Escobar. Sí, hay una presentación. Don Jorge, cuando hablemos tenemos que el micrófono y el botón que está al otro lado, ahí abajito, ese. Ahí vendió la... A la televisión le podemos pedir que bajen las luces un poco para ver la presentación en la pantalla acá. Un poquito más. Ya. Voy a tratar de ver si no tendría que tener el... Ahí está. Bueno, buenas tardes. Soy Jorge Escobar, presidente del directorio de la Junta de Vigilancia de la tercera sección del río Concagua. Y me acompaña don Jorge López, que es el gerente y juez de río de la misma sección. Quiero agradecer inmensamente la invitación que nos han hecho como Junta de Vigilancia y como partícipes y parte del problema del río Concagua. Hemos preparado una presentación que vamos a tratar de hacerla lo más escueta posible y hemos preparado un índice temático que está en el río Concagua, una visión general, la involución del acuífero y de la superficie plantada, quiénes somos nosotros como tercera sección, el problema y nuestros planteamientos en qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Siguiente, por favor. El río Concagua tiene 161 kilómetros de largo, posee 4 secciones, solamente 3 están constituidas y la cuarta sección en formación. La tercera sección tiene bastante interés en crecer hacia la cuarta sección, lo cual lo voy a explicar más adelante. Riega cerca de 70.000 hectáreas, alrededor del 45% son frutales, y dentro de las cosas más importantes y relevantes de la función del río es que abastece de agua potable al Gran Valparaíso, que son más de 1,5 millones de habitantes. El Gran Valparaíso está considerado también el litoral norte, desde La Ligua hasta Concón y parte de Viña del Mar. Siguiente, por favor. Hay distintas estaciones fluviométricas que miden los caudales que pasan a través del río y ellos dan inicio a cada una de las secciones. La primera sección está la estación Chacabuquito, que es la estación de cabecera, y a través de esa las secciones aguas abajo son las que consideran los caudales pasantes para poder hacer el reparto. La segunda sección comienza en la estación fluviométrica de San Felipe. Esta estación está hoy día con las juntas de vigilancia, hemos preparado un presupuesto para poder hacer su renovación, porque está un poco obsoleto el sistema de medición, ¿cierto? Y la precisión que ya tiene. Ahí comienza la segunda sección, la que termina en la tercera, en la estación de Romeral. La estación de Romeral está ubicada entre el túnel La Calavera y el puente de la Concagua. Por favor, revisar si se puede bajar otro poquito más la luz, que no se ve mucho en la pantalla. Y la cuarta sección parte en el puente ferroviario de Lovenecia, que está enfrente de las termoeléctricas, ¿cierto?, del Camino Internacional, y culmina en la desembocadura. Siguiente. La involución del acuífero de la superficie. Siguiente. En la gráfica a la mano derecha, la gráfica más alta está en líneas azules y es el caudal promedio en la estación de Chacabuquito durante los años 99 al 2010. Ese promedio era de alrededor de 34 metros cúbicos por segundo, y la línea roja indica el mismo caudal, digamos, el caudal promedio de la estación Chacabuquito, pero entre el 2011 y el 2022. Claramente, el gráfico de la izquierda, que es un gráfico de barra y no es una bandera, ¿cierto?, indica que lo que está en azul es el doble del caudal del cuadro rojo. Eso implica que hoy, actualmente, tenemos la mitad del agua pasante por la estación Chacabuquito. Y eso lo quiero recalcar porque esa es la trascendencia del problema. O sea, ese es el trasfondo. Tenemos la mitad del caudal que teníamos hasta hace 10 años atrás.
Y el resumen abajo indica que el promedio de los últimos 87 años era de 30,96 metros cúbicos por segundo, actualmente son 16. O sea, estamos en la mitad del agua histórica. Siguiente, por favor. Las hectáreas regadas de la cuenca del río Aconcagua han disminuido en un 50% de acuerdo a la comparación de los censos del 2007 y del 2021, ¿cierto? Y ha sido bastante proporcional en las tres secciones, o sea, un 60, un 42 y un 52 entre las tres secciones. Por lo tanto, el promedio de la disminución de la superficie plantada es dramático, un 50%. Siguiente. ¿Quiénes somos nosotros? La tercera sección. Fuimos constituidos en el año 1957. Está conformada por 15 canales y administra 586 kilómetros de canales matrices. Como nota al margen, existen dos canales que son el Wynton, que es un canal que también sirve como alimentación para el embalse Los Aromos, tiene 107 kilómetros de largo, y el canal Ovalle tiene alrededor de 99 kilómetros de largo, para que tengan una idea del tamaño de la envergadura de las obras hidráulicas que están hechas. En el año 2007 se regaban 29.000 hectáreas con una cantidad de alrededor de 4.600 agricultores, de los cuales el 81% de ellos son de una superficie menor a 10 hectáreas, o sea, pequeña agricultura. Abarca, como os decía, desde el túnel La Calavera hasta el puente ferroviario en Los Venecia. Siguiente. Las hectáreas de riego al interior de la tercera sección han disminuido notablemente también, en promedio un 50%. Sin embargo, cabe destacar que las comunas de La Cruz, un 62%, la comuna de Limache, un 64%, y la comuna de Olmé, un 64%. Ahora, esto no necesariamente está asociado al tema de la falta de agua, lo más probable es que en Olmé sí, pero ahí hay algo que también es importante, que es el avance de la urbanización. La comuna de La Cruz yo creo que es una de las más, podríamos decir, afectadas, ¿cierto? Porque hay un cambio también en el uso del agua. Pasa de la agricultura, pasa a lo urbano, y ahí tiene otro tratamiento. Siguiente. Existe una red de monitoreo. También otra fuente de agua en el río Aconcagua son los pozos, y existe una red de monitoreo también que la maneja la DGA, como la manejamos nosotros en un convenio con Colbún, y voy a mostrar la evolución de las alturas o de las profundidades al que se extraen las aguas, los niveles estáticos, y cómo ha sido la variación a través de los años. Siguiente. Ahí hay datos históricos desde el 2016 hasta el 2022 para el acuífero de Quillota, en donde en la línea superior se ve bastante baja la disminución del nivel estático del agua. Sin embargo, la gráfica de abajo muestra al final de ella una caída bastante abrupta en el nivel de extracción de las aguas. Esto implica e indica de que los pozos están sometidos a las fluctuaciones que tiene el río. Del 2003 en adelante, los pozos de abajo de la comuna de Quillota han estado tremendamente influenciados por la disminución de los caudales en el río. Por lo tanto, existe una afectación directa del río sobre los pozos. Siguiente. La gráfica es la misma, pero esto es para las comunas de Quillota y de San Pedro. Y la última, por favor, siguiente, es para la comuna de Limache, que es la parte de abajo, que es la que más ha sufrido el tema de la falta de agua. Y eso también lo sienten y resienten los APR, que básicamente se abastecen a través del drenaje de las aguas superficiales. Siguiente. La problemática actual, a la que el diputado Venegas nos quería llevar, ¿cierto?, es un problema de un reparto equitativo de las aguas del río, que sea de acuerdo a los derechos. Hay que considerar que hay un consumo humano, agrícola, industrial y ecosistémico, y también tenemos el tema del seccionamiento. Siguiente. Aquí está nuestra declaración de principio, en el término de que la tercera sección considera muy favorable el dictamen de la Contraloría respecto al reparto a prorrata según los derechos. Segundo, de que el río es uno solo, existe una unidad de corriente que se llama, la cual
que debe terminar con el seccionamiento, con la idea de que habían 3 ríos en el Aconcagua, ¿cierto? Tanto en tiempos normales como en tiempos de escasez hídrica. Que se mantenga la administración del reparto de sus aguas por las 3 secciones de manera informada, regulada y controlada, ya que cada sección tiene su propia identidad y el propio manejo del agua y conoce muy bien su sector. Necesitamos que tanto los propietarios de derechos como la autoridad trabajemos en sanear toda la estructura de inscripción y registros de derechos y organizaciones de usuarios dentro de cada una de las áreas de jurisdicción de las juntas de vigilancia. Y en esto también queremos solicitar algo con respecto al plazo y la simplificación del trámite para el registro y el perfeccionamiento de los títulos de dominio. Organizar la administración de las aguas subterráneas de todos los acuíferos que están en toda la cuenca, ¿cierto? Con la información completa, rol de usuarios, monitoreo, pronósticos de temporada, ¿cierto? Con el apoyo del Estado. Y que la DGA garantice el caudal base del río para la recarga del acuífero de la 3ª y la 4ª sección. Los derechos subterráneos otorgados deben tener agua. Eso es súper importante y eso se lo pedimos a la Dirección General de Agua, que se considere en la distribución un caudal para mantener los acuíferos. Siguiente. En el largo plazo tenemos algunas opiniones al respecto que las va a hacer saber el gerente de la sección. Gracias. Con su permiso, presidente. Sí, el siguiente, por favor. Muy rápido. Lo cierto es que no tenemos agua. Ahí como línea base de cualquier discusión que vayamos a llevar hacia adelante, esta es una definición y no resiste análisis. El consumo humano ha aumentado, el consumo urbano y rural también, la calidad de vida de la población también ha mejorado y requiere más agua. Cada vez está costando más asegurar la producción de alimentos, Jorge ya lo dijo, cómo se ha perdido superficie plantada, y también tenemos hoy día como tarea mantener el equilibrio ecosistémico, para lo cual se necesita agua. Siguiente, por favor. Por lo tanto, sabiendo cuáles son nuestras necesidades y entendiendo que estamos en una crisis hídrica de hace 14 años y reconociendo los esfuerzos que hace la DGA para poder repartir la poca agua que hay, muchas veces con la incomprensión nuestra, eso hay que decirlo, porque todos necesitamos agua, la solución es producir más agua. He escuchado con bastante atención de que ustedes van a visitar la planta de desalado que hay en Caldera, me parece, ¿no? Lo cual es parte de la solución. Soluciones técnicas para este problema hay. La siguiente, por favor. Una es ocupar las aguas servidas que genera el Gran Valparaíso. Han de saber ustedes que hoy día se evacúan al mar 100 millones de metros cúbicos al año, lo cual da para recargar 3 veces el embalse Los Aromos. Luego, es muy necesario, y es aquí donde se necesita la participación, el involucramiento de ustedes en este esfuerzo, porque no tenemos claridad si acaso existe marco legal que ampare y que regule la construcción de proyectos que procesen estas aguas. Aquí hay una excelente oportunidad para poder salvar un valle que se está muriendo. Insisto, el valle se está muriendo. Hemos perdido fuentes de trabajo, hemos perdido superficie plantada. En realidad la agricultura rural campesina está desapareciendo, y eso debemos ocuparnos de eso. Esta es una materia que es un fierro caliente y me hago responsable de lo que digo. Es un problema que se viene arrastrando hace 30 años. Las soluciones están. Hemos generado un documento que, hay que decirlo, es un acuerdo que tenemos las 3 secciones junto con las instancias técnicas gubernamentales. Es un plan de obra que propone la construcción de embalses, por ejemplo. Han de saber ustedes que en la 4ª región ellos tienen menos agua que nosotros. Sin embargo, tienen embalses. Tienen el embalse de la Paloma, el embalse Recoleta, y el embalse Puclaro, y gracias a eso ellos pueden dosificar el agua y todo el mundo riega y el valle está fértil. Luego hay que partir por ahí. Muchas veces decimos avanzamos 5 pasos, retrocedemos 3, sí, está bien,
pero hay un trabajo del cual hay que hacerse cargo. No quiero extenderme, bueno, esta es una solución. ¿Ah? La otra solución es el desalado del cual ustedes hicieron referencia. No es la solución global, hay que decirlo. Hoy día producir 1000 litros de agua desalada vale menos que el precio, no el costo, el precio de 5 litros de agua gasificada en Australia. O sea, si uno dice este prejuicio del costo, cuidado. ¿Ah? Las soluciones están. Hoy día se genera agua dulce desde el agua de mar con fuentes energéticas alternativas, porque los tratamientos de membrana necesitan de mucha energía, pero las soluciones están. ¿Qué es lo que necesitamos acá para este par de soluciones? La participación de ustedes. ¿En qué término? Muy simple. Ustedes son los llamados a, ojalá, tender los puentes entre el Poder Legislativo, que son ustedes los que hacen las leyes, y el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Obras Públicas. Que nos ayuden a construir las obras que se necesitan para comenzar a resolver este problema, que dicho sea de paso no se va a resolver de un día para otro. Vamos a seguir todos los meses con la buena voluntad del director nacional de la Dirección General de Agua y el director regional de la Dirección General de Agua, intentando balancear este equilibrio inestable, mientras las secciones, sí, estoy terminando, las secciones seguimos tensando la cuerda porque cada vez hay menos agua. La verdad es que nosotros no venimos aquí a pedirle a ustedes que saquen su varita mágica y digan, aquí hay más agua. ¿Ah? Pero que sí se incorporen a este esfuerzo, porque es tremendo, de poder implementar proyectos que ayuden a resolver este problema. Soluciones técnicas hay, se necesitan obras de infraestructura, tenemos un plan que está disponible, pero aquí se necesita no solo actitud. Esto está bien, ustedes tienen la actitud. Lo que nosotros le pedimos es voluntad para impulsar estos proyectos. De otra forma vamos a seguir igual. El director con su equipo nos va a seguir citando todos los meses, nos va a seguir enviando semanalmente un decreto de una nueva repartición de agua, con la incomprensión de todos, porque todos queremos más agua, y la tensión social agrícola en el valle va a ir creciendo cada vez más, hasta que se haga insostenible. Con eso termino, señor presidente, muchas gracias. Bien, gracias a ambos invitados de la tercera sección. Ahora vamos a continuar con los invitados porque vamos a seguir tocando el mismo tema, ¿ya? Entonces le vamos a pedir que puedan ceder el lugar al director general de Agua, don Rodrigo Sangüesa, al jefe del Departamento de Organizaciones de Usuarios de la Dirección General de Agua, don Nicolás Ureta, y al director regional de Aguas de Valparaíso, don Camilo Mancilla, para que se refieran al proceso de redistribución de aguas del río Aconcagua y sus efectos, fundamentalmente al conflicto entre las juntas de vigilancia que hoy día, cierto, completamos al tener la presentación de la tercera sección principalmente. Así que, bueno, les damos la palabra y la bienvenida también a esta comisión, estimado. Buenas tardes. Gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a las diputadas y diputados que nos acompañan hoy día. También a la Junta de Vigilancia de la tercera sección por su presentación. Nos parece bastante adecuada que también hayan estado acá junto con nosotros. Lo que nosotros hemos preparado hoy día es una presentación justamente de lo que nos pidieron, cómo hemos hecho la redistribución y cuál ha sido este proceso para la cuenca de la Aconcagua, una cuenca en particular que tiene usos productivos. Sabemos que están nuestros agricultores allí, pero que también sustentan el abastecimiento de la población, que hoy día con la reforma al Código de Aguas de abril de este año, ¿cierto?, ratifica como consumo prioritario el uso para el abastecimiento de las personas. Indicar que esta cuenca abastece al Gran Valparaíso, también sustenta los derechos de aprovechamiento de los sistemas de APR, en la cuenca de la Aconcagua del orden de 103, con afectación a 120.000, 130.000 personas, y en el caso de la población urbana del orden de 2 millones de habitantes. Por lo tanto, es una cuenca que tiene multipropósito, por así decirlo, y que en su desarrollo histórico, como bien presentó la tercera Junta de Vigilancia, los caudales en ella, como en todas las cuencas de nuestro país, han disminuido sus cantidades, ¿cierto? Y esto, en definitiva, hace que la gestión del recurso de agua y la gobernanza deba hacerse de otra forma. Importante también señalar que en la cuenca existen 3 juntas de vigilancia, cada una perfectamente conformadas bajo el amparo de la ley existente.
Nosotros hemos trabajado con ellos en esta vorágine de la falta de agua y creemos que estamos avanzando en esto. Sin embargo, claramente existen posturas diferentes respecto de los derechos de aprovechamiento, respecto de los caudales que son necesarios para cada una de ellas. Entonces, si podemos pasar a la presentación y si pudiesen bajar un poquito la luz nuevamente. Muchas gracias. Indicar que el artículo 314 de la ley establece que bajo ciertas condiciones de declaración de escasez, ¿cierto?, la DGA tiene atribuciones para establecer bajo acuerdo o no acuerdo la redistribución de los caudales. La administración como Estado en definitiva vela por el abastecimiento de la población y el artículo 314 así lo señala. Entonces, cuando en una cuenca tenemos situaciones de declaración de escasez y es necesaria la redistribución de los caudales, la DGA propicia, ¿cierto?, un acuerdo entre las partes involucradas. Esto significa entre la primera y hasta la cuarta sección. Este acuerdo lo hemos propiciado en varias instancias de conversación. De hecho, la primera de ellas permitió, por ejemplo, completar el llenado del embalse Los Aromos, que nos permite abastecer al Gran Valparaíso. Y eso significa que hoy día hay 2 millones de personas que no van a estar sometidas al racionamiento de un recurso que es importante para la gestión de la propia vida familiar en el entorno urbano. Dicho eso, el 314 nos permite a nosotros efectuar 3 resoluciones en la cual dictaminamos cuáles son las condiciones técnicas para esta condición, establecemos los criterios y también cómo esto se transforma, ¿cierto?, en resoluciones de distribución o de redistribución para cada una de las secciones. La siguiente. Quedó un... Señalar que lo que está allí indicado como tabla de referencia son los decretos de escasez hoy día vigentes. Si bien es cierto, ahí aparece la fecha del 2022 con fecha límite del 2023, estamos hablando de los decretos 133, 149 y 150, que prácticamente son todos los que comprenden la cuenca del río Aconcagua. Indicar que este trabajo con la Junta de Vigilancia viene realizándose desde aproximadamente 2 o 3 años antes. Significa que este no es un problema de hoy día, es una situación que es histórica en la cuenca y que ante la falta de caudales, ¿cierto?, se ha ido replicando y que necesariamente requiere medidas de gestión por un lado, distintas, y también, ¿cierto?, la incorporación de estructura, como se ha indicado, estructura de riego, pero sobre todo establecer con claridad efectivamente que los caudales disponibles en la cuenca históricos no son suficientes para abastecer todos los derechos de aprovechamiento existentes en ella. Como dato general, estamos hablando que en promedio hemos tenido caudales del orden de 30 metros cúbicos en la estación Chacabuquito, que ingresa como caudal de entrada a la cuenca, en tanto que los derechos de aprovechamiento consultivos permanentes continuos, ¿cierto? Esto significa 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, son del orden de los 100 metros cúbicos. Por lo tanto, significa que en el mejor caso, cuestión que no ha sucedido, los regantes debiesen estar regando 1/3 de sus capacidades. La siguiente. En el contexto, la lámina que ustedes ven allí corresponde a la distribución de los derechos de agua superficiales en la cuenca. En términos de porcentaje, en la tabla que está al costado derecho muestra que efectivamente hay caudales del orden del 20%, 40%, 30% respecto de cada una de las secciones. Y eso significa que en el ejercicio, tal como lo ha dicho la Contraloría en los informes que nos pidió y que nuevamente ratifica, en sus dictámenes, que los vamos a ver más adelante, la distribución de los caudales debe hacerse conforme a derechos de aprovechamiento. Ha hecho un guiño respecto del tema de aguas subterráneas, también nosotros allí tenemos una postura respecto a esto que le vamos a plantear, pero es interesante ver cuál es la distribución de los caudales, y ahí vemos efectivamente que los derechos de aprovechamiento prácticamente están distribuidos en la primera, la segunda y la tercera sección, también en la sección de la Junta de Vigilancia del río Putaendo, que hasta la fecha no ha sido incorporada dentro de este ejercicio, pero por una cuestión más bien práctica. La siguiente, por favor.
En la gráfica está la muestra de los caudales. En la curva de más arriba son los caudales promedio históricos, que algo de eso mostró el presidente de la Junta de Vigilancia de la tercera sección. La verdad de las cosas es que los caudales medios de la última temporada son bastante mejores que los de la temporada 2020-2021. Entonces uno no entiende muy bien por qué se produce este problema, cuando en definitiva entre septiembre y diciembre los caudales 2022 disponibles en la cuenca fueron superiores a los caudales del 2021. Lo que ha sido planteado dentro de las reuniones que hemos sostenido en diversas ocasiones con la Junta de Vigilancia, esto es importante señalarlo, ha sido porque en definitiva la DGA se ingresó a este ejercicio de distribución efectuando una regla de distribución que no era la regla de distribución histórica con la cual hacía el ejercicio en general todas las 4 secciones. Y efectivamente esto es así, pero es así porque hoy día la Contraloría nos estableció en un dictamen que la distribución de los caudales tiene que ser conforme a los derechos de aprovechamiento otorgados en ella. Lo que existía anteriormente era un acuerdo entre las juntas de vigilancia en la cual se distribuían ciertas horas de la semana y permitían, de acuerdo a una modalidad ejercitada históricamente, poder distribuir los caudales bajos existentes en el río Aconcagua y también en su afluente. Es importante señalar esto, los derechos de aprovechamiento que la estadística que uno pudiese revisar hacia atrás considera caudales en cauces afluentes que en su momento sí disponían de caudal y que hoy día cuando uno va a terreno prácticamente los afloramientos tienden a cero. Estamos hablando de afloramientos que eran importantes para el ejercicio de los derechos, que fueron considerados en su momento también para el otorgamiento de esto, pero que hoy día, cierto, no existen y por lo tanto el caudal disponible se tiene que someter a la prorrata. La siguiente. En el caso de aguas subterráneas, que también ha sido parte de las discusiones que hemos sostenido con la Junta de Vigilancia, que nos han pedido incorporar el ejercicio de los derechos de aguas subterráneas, la gráfica que se muestra allí establece la distribución de los derechos de aprovechamiento subterráneos en ella. Cuando uno mira la tabla que está al lado derecho, tenemos caudales del orden de 9 metros cúbicos, 7 metros cúbicos en cada una de las secciones. Cuando se hace el ejercicio del modelo matemático para distribuir estos caudales, la verdad de las cosas es que la aguja de distribución no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda, ni a favor ni en contra, porque en definitiva lo que se consigue es nuevamente subir en más 1 o menos 1, ¿cierto? Los volúmenes disponibles en términos de derechos, no en términos de la real cantidad existente en la fuente subterránea, y esto es importante señalarlo. Hoy día la DGA lo que tiene efectivamente son pozos de monitoreo donde establecemos cuál ha sido la disminución de los caudales en el acuífero, pero lo que no tenemos hoy día a la vista y que ya está establecido en cada una de las regiones del país es el monitoreo de extracciones efectivas al cual los usuarios de la cuenca de aguas subterráneas tienen que someterse. Esto significa registrar su captación de agua subterránea, pero también registrar cuánto es el volumen capaz de captar de aquellos pozos o de aquellas norias o drenes o sistemas de agua subterránea que tienen y que abastecen también la superficie de riego. Para hacer el balance completo deberíamos tener estos derechos. Ahora, cuantificar cuántos son los usuarios, ustedes pueden ver la lámina allí, efectivamente estamos hablando que por cada sección al menos son 200, 300 usuarios entre pequeños agricultores y grandes agricultores que están dentro de cada una de las 3 secciones. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ahí. Es importante señalar que el abastecimiento de la población, como señalamos, es prioridad del Estado, ¿cierto? Asegurarlo para la población. Y esto nosotros lo realizamos a principio de año, estamos hablando de abril-mayo, con un informe con información que fue solicitada a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, donde estableció cuáles eran los caudales que necesariamente era necesario asegurar en cada una de las plantas de captación de la sanitaria SOPAL. Allí están indicados los caudales, ¿cierto? 300 litros, 1.350 litros, 3.000 litros en el caso de la estación en Concón. ¿Con qué objetivo en particular en este último caso? Para poder completar el volumen de embalse. Esta regla de distribución fue sometida a acuerdo. De hecho,
en septiembre del año 2022 llegamos a Los Aromos el 4 o 5 de septiembre con el embalse lleno, pero con la siguiente condición. La siguiente. La siguiente. Y dos más. Ahí. El volumen objetivo original para el embalse Los Aromos era de 25,38 millones de metros cúbicos. Y sabiendo que esta regla que exigía mantener un volumen alto de ingreso a Los Aromos iba a perjudicar a los regantes, se estableció una nueva regla de distribución que en definitiva era llevar el volumen necesario no a 24, sino que solamente a 19 hectómetros, y esto significaba poder captar desde la Boca Concón un caudal de 0,5 metros cúbicos por segundo que nos permite hoy día, por un lado, seguir utilizando el volumen embalsado en Los Aromos y por otro lado, ¿cierto?, mantener este flujo que nos permite asegurar el abastecimiento de la población en las localidades. La siguiente. Sobre los dictámenes de Contraloría que mencioné, efectivamente Contraloría nos pidió informe de cómo se estaban haciendo las redistribuciones de volúmenes y de los derechos de aprovechamiento, y el primer dictamen de mayo del 2022 señala que en función a la disponibilidad total del cauce deben realizarse esto y conforme a los derechos de aprovechamiento de todos los usuarios. Y en noviembre del 2022, ¿cierto?, nuevamente dice que se tienen que tener presentes las características y particulares de cada sección, lo que es de toda lógica. Cada sección tiene comportamientos distintos. La primera sección prácticamente toma todos los caudales que vienen desde las nacientes hasta la estación Chacabuquito. En cambio, la segunda sección toma algunos afloramientos y algunos cauces que hoy día están ahí aportando. Por lo tanto, en el balance, uno tiene que considerar la disponibilidad y la geografía de cada una de las secciones, incluyendo la tercera sección, que está más abajo y que en la regla de distribución planteada originalmente tiene un turno día sábado y domingo con 42 horas que ha sido establecido conforme a los derechos y conforme a las horas de riego que corresponderían cada uno de estos. La siguiente. Dentro de los trabajos que se han hecho con la Junta de Vigilancia, hay dos eventos importantes. Yo diría uno que se realizó en San Felipe, cuando estuvo la segunda sección, que está bastante apremiada por tener al menos 11 metros cúbicos en la estación San Felipe para el desarrollo de su actividad agrícola. Y la segunda en los Andes, con la primera sección donde también ellos manifestaron que no podían continuarse, ¿cierto?, entregando el orden de 6-7 metros cúbicos de la estación San Felipe para efecto de la redistribución. Allí hemos tomado varias medidas que están entregadas y dictaminadas bajo correos electrónicos dirigidos por el director regional con instrucción del director general para efectos de flexibilizar la última resolución de distribución de aguas. Pero después del evento y la reunión que tuvimos en los Andes, cuando fuimos solicitados por el delegado presidencial, llamamos a la mesa a trabajar a las 3 juntas de vigilancia. Y en la Dirección General de Aguas en Santiago, las 3 juntas de vigilancia estuvimos trabajando desde las 2:30 hasta las 5:30, si no me acuerdo, de tal forma de lograr un acuerdo o preacuerdo de distribución de caudales. Este acuerdo es el que está allí plasmado, es un acuerdo que está firmado por las 3 secciones más el director general, y que en definitiva habla de cuál es la realidad de las cuencas, de las secciones, perdón, y cómo es el mejor aprovechamiento que ellos, entendiendo la falta de disponibilidad de agua y entendiendo que es necesaria la distribución y el aseguramiento de los caudales para el abastecimiento de la población, fijamos, ¿cierto?, reglas de distribución. Estas reglas de distribución fueron consensuadas con ellos en esta mesa. Es un preacuerdo de esta reunión y en este preacuerdo quedó allí establecido que dentro de la misma semana este acuerdo tenía que ser ratificado por los directorios de cada una de las juntas de vigilancia. Lamentablemente este acuerdo no fue ratificado. Este es un acuerdo que no está sujeto a derechos de aprovechamiento. Es un acuerdo entre los usuarios del agua que distribuyen el caudal en la forma en que, de acuerdo a la práctica, ¿cierto?, y el conocimiento de cada una de las secciones, entienden que es la mejor forma de distribuir los caudales disponibles en términos de materias de caudales superficiales.
Si uno mira la tabla del lado, que compara la resolución 1123, que es la resolución hoy día vigente, versus los caudales distribuidos al 19 de diciembre, fecha en la que firmamos este acuerdo, la situación de este acuerdo es bastante mejor que la distribución con la cual hoy día la DGA debe someter a prorrata los derechos de aprovechamiento. Perdón. Si bien es cierto, arriba se menciona que en la estación DGA San Felipe, para la resolución 1123, la primera sección debe asegurar 14,4 metros cúbicos, en cambio con este acuerdo 3 metros cúbicos. Esta diferencia se debe a que cuando se dicta la resolución 1123, los caudales en la estación Chacabuquito eran superiores a los 30 metros cúbicos, en cambio hoy día estamos hablando del orden de 15 metros cúbicos. Y esto es asociado a los 3-4 metros cúbicos que bajo este nuevo acuerdo debiesen dejar pasar la primera sección, o al menos asegurar en la estación en San Felipe. Nosotros creemos que esta es un muy buen primer paso, creemos que es una regla de distribución que a los regantes les acomoda, y en la cual se ven completamente beneficiados los agricultores pequeños de cada una de las secciones. Entendemos que no es la distribución que alcanza para todos los regantes, esto también es importante señalarlo. Desde la Bocatoma hasta el último regante en cada una de las secciones, el periodo de recorrido, tal como lo indicó el presidente de la tercera sección, que son 586 kilómetros, esta situación se repite tanto en la primera como en la segunda sección. Es decir, aquí es necesario revisar efectivamente cuáles son los tiempos de transición dentro de los canales, saber con conocimiento claro cuánto es el tiempo en que demora el agua desde la Bocatoma hasta el último regante, pero en la primera instancia nos parece que es un preacuerdo bastante positivo y que lamentablemente no ha sido sancionado favorablemente por los directorios. La siguiente. En respuestas de la Junta, ¿cierto?, al preacuerdo, son allí algunas de las que hemos revisado en las últimas cartas que nos han ingresado, estos desde el 19 de diciembre hasta la fecha. Inclusive ayer también nos llegó una de la segunda sección, donde efectivamente plantean algunas dudas respecto de cómo se consideran los caudales en los afluentes, cómo se hace la regla de distribución, pero aquí también es importante señalar algo que nos parece del todo relevante. En ninguna de las mesas de trabajo ni en ninguna de las presentaciones de la Junta de Vigilancia viene un documento técnico que rebata la forma en la que se distribuyen los derechos de aprovechamiento o que discuta la forma en la cual hemos calculado los caudales a distribuir. Más allá de incorporar o no los derechos de agua subterránea, que entendemos que es necesario, pero que para dar ese salto se requiere también que los usuarios del agua incorporen al sistema de monitoreo de extracciones los datos correspondientes. La regla de distribución hoy día no ha sido revisada técnicamente por ninguna de las juntas de vigilancia. Nosotros hemos estado llanos, de hecho hemos tenido reuniones particulares con la Junta de Vigilancia por ley de lobby, también de forma presencial en la Dirección General, en nivel central y también en regiones. Pero este dato que nosotros hemos puesto y que sustenta nuestras resoluciones no ha sido objetado por parte de la Junta de Vigilancia. Y tampoco hoy día hemos tenido nuevos recursos de reconsideración. Sí es necesario señalar que la primera sección del río Concagua presentó varias reclamaciones y recursos, ¿cierto?, a los actos administrativos, los cuales en todas sus instancias fueron rechazadas por la Corte correspondiente, dándole el visto bueno a la dirección. Esto quiere decir que en definitiva el trabajo en el marco jurídico y legal está correcto, y tampoco hemos recibido, nuevamente repito, de parte de las secciones algún informe en contrario respecto de cómo se hace la distribución de las aguas. Y señalar algo que, para terminar, algo que nos parece de profunda preocupación. En las cartas ingresadas por la Junta de Vigilancia de la primera y la segunda, vienen solicitudes a la Administración para que suspendamos las facultades y las atribuciones de ellos, en mérito de que sea la DGA quien en definitiva distribuya los caudales disponibles. Esto, si bien es cierto, es una herramienta que está en el Código de Aguas, es una facultad del director general,
es una facultad que está sometida a consideración en términos de materias técnicas, también en términos de capacidades del servicio, pero por sobre todo respecto a lo que plantea la misma Contraloría, es el conocimiento de cada una de las secciones y cómo y cuál es el mejor aprovechamiento de los caudales en las compuertas de cada uno de los canales, de cada una de las secciones, asegurando el abastecimiento de la población, señalando que hoy día son del orden de 2.500.000 personas las que se abastecen desde esta cuenca. Importante es indicar que la cuenca del río Concagua no es su primer año de escasez hídrica, podemos señalar que al menos son 2 o 3 años. Si la DGA tomara en algún momento la decisión de suspender estas atribuciones, prácticamente sería una suspensión de atribuciones per se, es decir, durante bastante tiempo, porque en definitiva la condición de escasez hídrica es algo que derechamente nosotros conocemos, tenemos cambio climático existente desde hace 12, 13 años, y no vemos que sea una condición que sea favorable para la Junta de Vigilancia. Creemos que en base a lo suscrito el 19 de diciembre, hoy día estamos en buen pie para que la Junta de Vigilancia nuevamente se reúna con la autoridad y firmemos un acuerdo que sea a conveniencia de los agricultores, de los regantes, y donde tanto el mundo privado y también los agentes públicos, que nosotros somos el Estado, aseguremos el consumo humano para la población. Entendemos que aquí hay un requerimiento de realizar nuevas obras, embalses, qué sé yo. También hoy día van a entrar en operación los pozos de la Dirección de Obra Hidráulica. Pero también queremos dar un salto hacia allá, y es un salto donde el Ministro de Obras Públicas nos ha enrolado en una tarea de comenzar a estudiar y empezar a formular un proyecto para trabajarlo con ustedes en términos del reuso e utilización de aguas, que, como se ha señalado, efectivamente en algunas cuencas del país aporta efectivamente como una nueva fuente dentro del balance que debiésemos realizar. Estamos completamente seguros como dirección que podemos suscribir un acuerdo nuevamente con los regantes, un acuerdo que en algún momento ya lo hicimos, y que la regla de distribución que hemos realizado hoy día está sujeta a derecho y está completamente firme en términos legales, y así lo han parado tanto en las Cortes de Apelaciones, repito, como en la Contraloría General de la República. Eso, señor presidente. Gracias, señor director. Diputadas, diputados, ¿alguna consulta? Diputado Venegas, ¿alguien más? Tiene la palabra, diputado. Presidente, bueno, saludar por supuesto a todos los invitados. Yo tengo varias dudas. Evidentemente no quiero monopolizar este tema. Yo solo quiero explicarle al resto de los diputados y de las diputadas que este es un tema que al parecer pudiera ser solo un tema que tiene y atañe a nuestra región. Pero quiero graficar con esto que la invitación que se realizó precisamente en algún momento determinado es porque lo que yo creo que está ocurriendo acá inexorablemente va a empezar a ocurrir en cada uno de los sectores de nuestro país. Porque estamos frente a una situación que de verdad cada día va a ser más dramática. Yo tengo ya mis puntos de vista, ¿ya? Porque uno también tiene un punto de vista respecto de anticipación respecto a este tema. Pero no quiero plantearlo, sino que quiero aprovechar de hacer algunas consultas. Y me gustaría que haberle hecho unas consultas también a la gente de la tercera sección, porque, y por supuesto también a los directores de la DGA y DGA regional, pero por su intermedio me gustaría hacerle algunas preguntas, 3 básicamente a la tercera sección, cortitas, muy cortitas, porque tiene que ver primero con lo que yo personalmente creo que es lo que causa el grave problema de esto. O sea, que el grave problema de esto, en rigor, eso es lo que siento yo, es la sobreexplotación de las aguas subterráneas, que favorece a muy poco y que perjudica a la gran mayoría de la gente que habita o que está alrededor del río. De hecho, estaba, por ejemplo, viendo, y esta es la pregunta en concreto, que una de las dificultades, por ejemplo, que tiene la propia tercera sección es que hay un alegato respecto de los derechos de agua laterales que existen en la segunda sección. También me gustaría preguntarle, por ejemplo, qué es lo que pasa con las aguas de desval. Y en definitiva, por ejemplo, si es que hay una correspondencia entre el agua que entrega la primera sección y si le llega realmente a la tercera sección.
Porque en definitiva lo que yo siento, por ejemplo, yo he estado en algunos aniversarios de La Cruz, por ejemplo, la comuna de La Cruz, y en La Cruz eran manantiales lo que existían antes. En la década de los 50 eran manantiales, hoy día esos manantiales están totalmente secos. Y lo único que yo veo en la ladera de los cerros es que no hay sequía. En el único lugar donde en el río y donde en la región no hay sequía es en los cerros. Entonces yo ahí también tengo algún grado de disconformidad, estimado director, en el sentido de que primero, yo creo que hay varias complicaciones y lo planteó también la tercera sección. Primero, no se están generando fuentes nuevas de agua y eso ya es fundamental. El tema de la desalación lo venimos planteando hace mucho rato y lo hemos planteado frente al ministro. Es caro. Está también el tema de las aguas tratadas. Es mucho más barato y aquí se están arrojando al mar, más de 100 millones de metros cúbicos que podrían ser utilizados. Segundo, ¿qué va a pasar con el embalse Catemu, que era el que precisamente permitía que llegaran las aguas a la tercera sección y para que la tercera sección no tuviera que requerir este otro tipo de soluciones? Entonces, en concreto, señor presidente, quiero preguntarle primero a la tercera sección qué piensa respecto de las aguas que está entregando la primera sección, si es que de verdad le están llegando a la tercera sección, y segundo, qué piensa respecto de las aguas que ahí mismo señala, de los derechos de las aguas laterales de la segunda sección. Eso es lo que me gustaría preguntarle a ellos. Y no sé cómo hacerlo respecto después de las preguntas que les quisiera formular al director general de agua y al director regional. Creo que primero sería pertinente hacerlo de la tercera. Gracias, señor presidente. Adelante de la tercera. Bueno, la verdad es que cuando el río se turna, y desde mayo, junio del año pasado estamos en el acuerdo en la intervención, a la tercera sección le corresponden 42 horas. La primera sección deja pasar todo el caudal del río. El río se pierde a la entrada de San Felipe, ¿cierto? Hay afloramientos que aparecen en la segunda sección, ¿cierto? Y posteriormente en el sector de Yayay y Romeral comienza a aflorar nuevamente el agua, ¿cierto? Para pasar hacia la tercera sección. El proceso toma desde que se corta, nosotros estamos intervenidos desde cierran las compuertas a las 2 de la tarde y después a las 6 de la tarde la segunda sección, y por lo tanto se demora entre 4 y 6 horas en llegar la cantidad de agua. Obviamente que nunca es la misma cantidad de agua que se está soltando en la primera, porque también hay que sumar parte de los afloramientos que aparecen en la segunda y la cantidad de agua que se pierde durante el camino. O sea, es imposible decir de que realmente el agua que nos entrega la primera es la que le llega a la segunda, porque no sucede, porque en la zona de Panquehue hay infiltraciones, hay pérdidas de agua, hay drenaje, ¿cierto? Sistemas de extracción de pozos también, bastante con altísimos caudales, ¿cierto? Y nos llega parte del agua. ¿Ya? Eso por una parte. Segundo, a usted le llama la atención, ¿cierto? Y las plantaciones en ladera. Yo creo que se han demonizado, y lo dije yo en Catemu cuando hubo una asamblea ampliada, ¿cierto? Se han demonizado las plantaciones en ladera, porque si bien es cierto, toda la gente no quiere ver paltos en las laderas plantadas, pero tampoco nadie ha hecho un proyecto de plantaciones con árboles nativos en las laderas de cerro o reforestaciones, ¿cierto?, con las aguas que están incluso bajo canal. No solo hablo de las aguas que están de pozo y que se pueden impulsar, sino que bajo canal, en Catemu había un letrero que decía ni un cerro más, pero no había absolutamente nada de forestación nativa. Por lo tanto, ni un cerro más, ojalá fueran muchos más cerros, pero plantémoslos con vegetación nativa. Si usted compara, y usted, no sé si usted ha recorrido un huerto de palto plantado en ladera o no en ladera, ¿cierto? Da lo mismo. La fauna que existe adentro, usted puede ver zorros, puede ver codornices, puede ver todo tipo de animales y todo tipo de fauna nativa que se está desarrollando dentro de las plantaciones. Llegan águilas, aguiluchos, hay un control natural de con las aves rapaces. Entonces hay una biodiversidad que se desarrolla en las laderas de cerro que no se desarrolla en el bosque esclerófilo nativo, porque se ha cortado, producto de la
para hacer carbón, para hacer leña, ¿cierto? Y para que se abastezcan las comunidades que viven bajo ellos. Entonces, insisto, se ha demonizado algo que no corresponde. ¿Que hay una sobreplantación? Absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo que hay sectores que se han sobreplantado más de lo que corresponde. Me ha tocado verlo y hay agricultores, yo fui asesor de huerto y es así. Pero no hay que demonizarlos todos, no todo está malo. ¿Ya? Y hay algo que es súper importante en que una plantación de palto, y está explicado en un artículo, en un estudio que está hecho acá en Chile, ¿cierto? Y está validado a nivel internacional, de que la generación de oxígeno y la captación de CO2 por un bosque, por una plantación de palto, es muchísimo mayor que por el bosque esclerófilo natural. Por lo tanto, también tiene beneficios. ¿Y lo del ESVAL? Lo de ESVAL, era el... A ver, ESVAL tiene derechos sobre el río, ¿cierto? Obviamente que tiene que ejercer sus derechos, pero así como todos los regantes, porque todos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, ESVAL tiene la prioridad porque es agua para el consumo humano. ESVAL para nosotros tenemos una relación de amor y de odio, en muchos casos, es así, porque queremos que esté con nosotros y eso es lo que yo le planteaba, la tercera sección quiere crecer hacia la cuarta sección, porque podemos con ESVAL hacer una simbiosis bastante interesante con el tema de las aguas residuales, ¿cierto? Las aguas servidas, y por lo tanto ESVAL toma los caudales, pero tiene que compensar por la cantidad de agua que toma por sobre sus derechos. Hoy día, si todos tenemos un 50% de los derechos a tomar, a satisfacer, ¿cierto? Y ESVAL necesita satisfacer el 80% de sus derechos, el 30% tiene que ser compensado. ¿Cómo? Tendremos que verlo. Pero creo que es obligatorio que sea así. No sé si... Diputado Venegas, quería proponerle que las preguntas al director, si las puede hacer por escrito a la Secretaría para que se las hagamos llegar al director y él después nos la puede enviar para poder darle paso al presidente invitado por el tiempo que tenemos. Es que estamos con el tiempo, nos queda media hora, a las 7:15 terminamos. Nos queda media hora y la presentación de don Patricio yo creo que más o menos va a tomar ese tiempo, ¿cierto? Sí, yo creo que en 30 minutos estamos. ¿Ya? El otro es aguas de reuso de agua, que es la solución a parte del problema que tenemos aquí. Lo que ocurre es que yo creo que el tema es muy, muy importante, y si bien no es el caso de mi región, pero yo igual lo que dijo acá el diputado es que estamos lo que claros nos que viene, es importante. Entonces yo considero que tampoco podemos agotar en esta sesión el tema, o sea, si es necesario volver una a segunda sesión y una tercera, no sé, bueno, en mi opinión, solo estoy dando mi opinión porque creo que aquí es la instancia para el debate. Nosotros bueno, tenemos y hacerlo por oficio, tenemos la facultad de poder realizar una nueva invitación para poder continuar con la sesión, eso sí lo acordamos como comisión para poder nuevamente volver a sesionar y poder acotar todos los temas, o sea, eso es parte de lo que podemos hacer. Entonces, eso es parte de lo que si quieren acordarlo. Presidente, yo lo único que quiero advertir y que quede por escrito y que quede en acta y que quede en constancia respecto de todos los diputados y de todas las diputadas y de los asistentes que están de la tercera sección, que tenemos un conflicto en cierne, complicadísimo, que de aquí a una semana más, si es que no se llega a un acuerdo respecto de esta situación, vamos a tener por primera vez en nuestro país un estallido respecto al tema del agua, como no lo hemos visto. Eso es lo que estamos hablando y por eso que yo considero fundamental que aquí tengamos un análisis como corresponde respecto de lo que tiene que ver con cómo se va a fiscalizar, cómo se va a regular, qué es lo que vamos a hacer con la agua subterránea, qué es lo que vamos a hacer con este tema. Porque yo les quiero insistir, y yo hace rato, a mí no me gusta tener conflictos, a mí no me gusta tener problemas. ¿Ya? Yo no soy de esos diputados que les gusta tener conflictos para figurar. Todo lo contrario, me gusta tener acuerdos para figurar. Y por eso mismo que yo estoy tratando de generar y presionar acuerdos, porque de otra manera nosotros vamos a tener un conflicto que hasta el momento no lo hemos visto en este país respecto del tema del agua. Entonces, yo por lo menos, presidente, le solicito que de verdad veamos un poquito de lo que vamos a hacer respecto a esta situación. Bueno, la propuesta a los diputados, las señoras diputadas y diputados es poder la próxima semana retomar este tema. Los invitados los propone los miembros de la comisión, ya, para poder gestionar las invitaciones correspondientes. 1 hora podríamos destinar a este tema. Recuerden que solo tenemos 2 horas a la semana para avanzar en diferentes temas,
Por lo tanto, también no solamente hoy día tenemos conflictos quizás en la Concagua, sino que también tenemos que ver cosas en la cuarta región, quizás en Ñuble, quizás en otros lugares. Entonces, es importante, aquí también tenemos gente que vino hoy día a visitarnos y por lo tanto también merecen el respeto y el tiempo que corresponde para que puedan aportar. Así que, si les parece bien, ¿sí, diputada Bello? Muchas gracias, presidente. Saludar, bueno, a los... todo de nuevo. Yo propongo, presidente, si es que así le parece a la comisión, que pudiésemos empezar a sesionar más de un día. Yo creo que uno con los temas que tenemos de agenda y otros con los temas coyunturales que tengan que ver con estos problemas que suceden en los territorios. Estamos acá representados muchas regiones. El problema efectivamente de la cuenca de la Concagua es importante, es urgente. Yo ahí difiero con el diputado Venega. El problema del agua no es nuevo, no es de ahora, es un conflicto que viene viviendo Chile hace más de 10 años. Hay gente en Petorca que no tiene agua para beber. Entonces también yo entiendo el ímpetu de la necesidad de buscar acuerdos y necesidades, pero también hay que entender que hoy día tenemos un conflicto hídrico en todo el país. Yo sugiero entonces que sigamos con nuestra agenda, la agenda que usted nos ha planteado, presidente, los días que nos corresponde, que son los días miércoles, y podamos, si es que es acuerdo de la comisión, sesionar en otra ocasión para ver estos temas de los territorios que está dentro de nuestras facultades, que no solamente es legislar, sino representar. Muchas gracias. La propuesta de la diputada Bello, ¿le parece bien a la comisión que la podamos acordar para en determinados momentos poder citar a sesiones especiales para tratar temas regionales principalmente que competan a nuestro distrito? Pero solo aclarar que no he dicho de que antes no existían problemas de agua. Yo, todo lo contrario, el tema del agua viene muy complicado hace mucho rato. Estoy diciendo simplemente que respecto de este tema en particular se viene un estallido complicado y quiero dejar constancia respecto a eso para que cuando ocurra, por lo menos un diputado alzó la voz respecto a ese tema. Gracias, diputada Venegas. En el chat tenemos a la diputada Cordero. Agradecerle a las personas que nos vinieron a entregar información. Yo tengo un hijo que vive en Limache, están mis nietos ahí y la situación es muy, muy crítica. Yo le encontrándole razón al diputado Venegas y la diputada, no la reconozco. La diputada Castillo, creo que es necesario que esto lo tomemos en serio. Ojalá que en 30 años más nos estén diciendo, hace 30 años lo trataron cuando era Venegas y Pino los presidentes de Hídrico. Hay que ocuparse más que preocuparse. Aquí en Chile todo el mundo estamos preocupados, no, hay que ocuparse. Y en ese sentido yo tengo mucho problema porque tengo también muchas reuniones en la Comisión de Salud y eso me complica. Voy a tener que estar, no sé cómo tener un trastorno disociativo que está tan de moda aquí en Chile últimamente, disociarme para poder estar en las dos comisiones, pero les pediría comprensión en ese sentido. Muchas gracias. Bien, gracias a Cordero. Bueno, acordamos entonces sesionar en caso de ser necesario por temas del distrito o de la región. Previa consulta. Ahora, ¿les parece bien levantar una agenda para la siguiente semana, continuar tratando este tema durante 45 minutos de la sesión? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Para las preguntas, para lo que pueda faltar? Bien, ¿se acuerda entonces? Próxima semana, 45 minutos para finalizar este tema. Y bueno, le agradecemos al director, a todo su equipo, al presidente también por su participación. Y les liberamos para poder ahora continuar con nuestro último invitado, Patricio Herrera, de CONSA. Muchas gracias, señor presidente, a diputadas y diputados. Damos un minuto, 2 minutitos de suspensión de la sesión para... Reiniciamos la sesión. Gracias, diputada. Asiste el gerente general de CONSA Chile, don Patricio Herrera, el presidente del directorio de CONSA, don Carlos Pozo, el gerente de desarrollo de CONSA Chile, don Fernando Velázquez, para que se refieran al proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para Reuso en la ciudad de Antofagasta. Don Patricio, bienvenidos. Gracias, presidente, gracias, diputado. Venimos a hacer una pequeña presentación, queremos ser parte no solamente del problema, queremos ser parte de la solución
Y en ese contexto el presidente va a introducir un poco lo que es CONSA, que creo que no es suficientemente conocido en nuestro país. Hola, buenas tardes a todos. Perdón. Buenas tardes a todos. Tenemos claro que CONSA es una marca que se conoce poco. Ya. Y por favor la primera hoja. CONSA tiene como función asegurar, velar, porque aproximadamente un poquito menos de un cuarto de la población de Chile tenga agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas. Ese servicio se presta a través de 9 operadores distribuidos en el país. Y nosotros tenemos la función de controlar que los contratos establecidos con esos operadores se cumplan y manejar o gestionar los activos que le han sido traspasados temporalmente a los operadores para asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y tratamiento de agua servida. Además, cumplimos una función en la disposición y tratamiento de aguas servidas de Antofagasta, como un operador más, pero eso lo hace directamente CONSA. Esa es la esencia del trabajo de CONSA. Sin embargo, usted entendí que van a ir de visita a la planta desaladora de Antofagasta, de Atacama. Esa planta fue proyectada, sus permisos obtenidos, la licitación realizada, construida y puesta en marcha por CONSA, por esta empresa. Y después de eso, una vez que estaba la maquinita funcionando, fue transferida su operación a la empresa de la zona, porque es lo que nos obliga a los contratos. Entonces, una singularidad de CONSA es que ha adquirido experiencia en el desarrollo de proyectos de plantas desaladoras, y en la misma búsqueda también hemos hecho un largo proceso para desarrollar proyectos de reuso de agua servida. Acabamos de finalizar un proceso que más adelante tendrán detalles. Entonces somos la empresa pública que tiene esa experiencia y que la pone a disposición del Estado, particularmente en todos aquellos esfuerzos que el Estado deba hacer cuando tiene que poner platas que nadie más pone. Eso, por favor. Avancemos en las láminas. Bueno, la segunda es lo que acabo de plantear perdón, lo segundo lo que acaba de plantear el presidente, que hemos tomado un énfasis, un protagonismo en el tema de desalinización y el tema de reuso, que son quizás las dos grandes estrategias que uno puede desarrollar en este país para copiar nuevas fuentes de agua, porque aquí el tema no es solamente cómo hacemos alcanzar un recurso que es cada vez más escaso, sino cómo logramos incrementar ese recurso en forma significativa. La siguiente, por favor. En esta perspectiva nos hemos metido en el tema del reuso de las aguas servidas tratadas con un primer proyecto en Antofagasta, pero que esperamos replicar tal como lo vamos a exponer en otra serie de regiones del país. Recordar que la normativa que nos regula es la normativa del sector sanitario, que es una normativa de derecho público, por lo tanto tiene una interpretación estricta. Y ha habido toda una discusión de quién son las aguas servidas tratadas,
que el proceso que hacen las sanitarias. Y ahí han habido varias tesis, de que el agua es de las empresas sanitarias, de que el agua es de los clientes en estricto rigor que han pagado, entre ellos los derechos de agua que permiten el proceso posterior, o que el agua es de los regantes quienes aducen que desde siempre esas aguas formaron parte del río o lo que fuera. Por lo tanto, ha habido ahí recursos legales que han llegado a la Corte Suprema, etcétera. Cuestión que la Super ha interpretado en términos de que, en definitiva, las sanitarias pueden usar el agua en la medida que esa agua se destine al mismo ciclo sanitario. Vale decir, es algo que está haciendo Aguas Andinas con el tema de la biofactoría, que es la posibilidad de reutilizar el agua a través de distintos procesos para mejorar su calidad y, por ejemplo, inyectarla en el acuífero. Esa es una posibilidad que pueden hacer las empresas sanitarias. Pero en estricto rigor, del 100% de las aguas servidas en Chile, el 78% de ellas son aguas continentales, aguas que van a ríos, lagos u otro tipo de fuentes de agua, y que en definitiva son de alguna manera reutilizadas por los regantes que forman parte del territorio en cuestión. Y hay un 22% de las aguas servidas en Chile, 250 millones de metros cúbicos, que se botan todos los días al mar, produciendo el doble efecto de que contaminan el borde costero y por supuesto nos privan de disponer de un recurso que es sustantivo para todos los efectos. Y respecto a ese, como tendemos a hacer en Chile, se ha hablado mucho, se han hecho un conjunto de seminarios, mesas redondas de todo tipo, pero la verdad es que hemos avanzado un poquito así en esa materia. Y nosotros hemos intentado de romper este círculo, y por eso partimos con un proyecto que nos pareció significativo, que es un proyecto en Antofagasta. Antofagasta tiene una producción media del orden de 1.300, 1.400 litros segundo, con una escasez hídrica de desierto, y con una cantidad de proyectos mineros e industriales que requieren agua, y que en definitiva las soluciones que están acudiendo a las desalinizadoras. Pero las desalinizadoras, si bien tienen muchas ventajas, nosotros somos defensores de las desalinizadoras, entendemos que también es un recurso escaso. No es el mar el recurso escaso es el borde costero apto que uno puede utilizar para efectos de desalinización. Entonces, en esa perspectiva, las aguas servidas constituyen una fuente de significativa importancia para este efecto. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los problemas de los emisarios submarinos y por qué enfrentamos este proyecto de Antofagasta? Este proyecto de Antofagasta lo enfrentamos porque nosotros estábamos llegando, hay un emisario submarino preexistente de los años 90, pero se hizo corto en términos de demanda, entonces teníamos que hacer el contrasentido, construir un segundo emisario submarino. 40.000 millones de pesos en un emisario submarino que iba a seguir vertiendo agua a la bahía, y que posiblemente en 3 o 4 años más el Ministerio de Medio Ambiente va a aclarar que no es una solución apta para que se trate la agua servida en Chile. Entonces nos parecía del todo un despropósito esa cuestión, y en ese contexto surge esta perspectiva de hacer este proyecto en Antofagasta. Le voy a dar la palabra a mi colega para que explique en términos estrictos en qué consistió el desarrollo que estamos tratando en esta materia. Gracias. Si podemos pasar a la siguiente. Ya está dicho la cantidad de caudales que existen en Chile, del orden de unos casi 8,5 metros cúbicos por segundo. Las principales ciudades del borde costero del país descargan al mar. En el sur, la principal que tenemos es Puerto Montt, por si alguien no lo sabe. Son emisarios del orden de 1 kilómetro o más. Y obviamente ahí sí que hay efectivamente una zona de sacrificio. Más allá de lo que significa eso, lo que nosotros en su momento hicimos fue hacer un estudio que nos permitiera ver la factibilidad de tomar esas aguas, ¿ya?, llevarlas a algún lugar, y si en ese lugar o en esa zona existía una demanda para efectos de poder comercializar esas aguas. Claramente lo más aconsejable en su momento, y los estudios preliminares nos dijeron, donde no existe el conflicto, efectivamente, donde se descarga el mar.
todas las descargas a cuerpos superficiales continentales, sí existe el conflicto, ¿ya? Y ahí, desde el punto de vista legal, ¿ya?, normativo, ¿ya?, con la teoría del abandono de las aguas, la verdad es que estamos en una camisa de fuerza, digamos, y con poca salida. Sin embargo, hay que decir también que hay una gran oportunidad, que en su momento lo vimos el año 2017, la siguiente por favor, donde más allá de la certeza jurídica, la normativa que regula, todos los elementos que de alguna forma regulan a las empresas sanitarias que prestan servicio en las zonas urbanas, ¿ya?, claramente mostró que hacia el norte, donde desde Arica, Iquique, Antofagasta, Serena, Coquimbo, hay que decirlo, algo de Los Vilos, porque no decirlo, hoy día tiene un gran caudal, Valparaíso, para qué decirlo, vale decir, todas las regiones del norte tienen un gran caudal que reutilizar, ¿ya? La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, nosotros dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad, hagamos un estudio preliminar de prefactibilidad. Ese estudio concordaba en 3 elementos. 1, ¿existe demanda o no? ¿Dónde está? 2, esa demanda tiene capacidad de pago o disponibilidad de pago respecto a los costos que significa hacer una inversión como esta. 3, ¿dónde ubicamos esa planta en virtud de la demanda? Y 4, teniendo esa demanda, teniendo la ubicación, dimensionemos esto con una ingeniería básica para poder determinar el orden de inversión que necesitamos, el CAPEX que necesitamos para poder desarrollar esto, en virtud de también hacer una contribución al desarrollo, obviamente ambientalmente tener una capacidad o ya no vertir más agua a la bahía, lo cual tiene efectos positivos. Se habla mucho de economía circular. Bueno, esto es economía circular pura y dura. Y ante los conflictos que existen con el uso de las aguas continentales, obviamente ofrecer sobre todo a un polo de desarrollo importante minero en esa región era relevante. Hecho ese estudio, hay demanda, nos dijo que había demanda, que se podía hacer esto. Recordemos una cosa que es muy relevante, que nos lo dice en la presentación, pero yo creo que todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las aguas como nuevas fuentes, llámese reuso, y agua por plantas desalinizadoras, tienen un solo problema en Chile, en cualquier parte en general. Aquí se agrava un poquito más porque los centros de consumo están muy lejos. Y además agregamos a eso en altura. O sea, prácticamente todos estos proyectos, ¿ya?, si uno dimensionara el tamaño del proyecto, perdón, el 25 al 30% es la planta propiamente tal, que yo necesito para tratar unas aguas servidas o para desalinizar. Y el resto son los problemas de la impulsión. Y lo digo así porque territorialmente también es un problema. Tengo que cruzar zonas importantes de, a lo mejor, poblados, como en este caso, y la siguiente, que una de las características es que básicamente aquí nosotros estamos tomando las aguas pretratadas del sistema, ¿ya?, que están a la orilla del mar, ¿ya?, y llevándolas al Salar del Carmen. Tengo que cruzar todo Antofagasta. ¿Cómo tenía que hacer esto? Por las calles de Antofagasta, por la ciudad. Claramente en una declaración de impacto ambiental y en una evaluación ambiental era imposible pasar por las calles estrechas o a las avenidas rompiendo y poniendo tubos. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos acá fue, y la particularidad que tiene este proyecto, es que pasamos con una tunelera, ¿ya? Mismo proceso que utilizamos nosotros es la característica de la planta desalinizadora de Caldera, que ustedes van a ir a ver. Ambientalmente muy potente porque no hay intervención, hay un pique, ¿ya?, hay 2 piques en ese, y nos fuimos por fondo marino, no por lecho marino. En este caso, la ciudad la pasamos con muy poca intervención, 5 pozos deben de ser, de entrada y salida,
que no ocupó más de 300 metros cuadrados, para ir incorporando los tubos que se van incorporando a esa impulsión que finalmente queda hecha. ¿Qué significa esto? Finalmente también un aporte desde el punto de vista tecnológico a poder entender de que en el país se pueden hacer este tipo de proyectos sin grandes intervenciones y ambientalmente muy potente, porque además no intervengo en la ciudad. Dicho esto, el proyecto tiene una instalación de una planta desaladora en el Salar del Carmen. Desde el punto abajo hasta arriba son 14 kilómetros, hay 5,4 kilómetros en túnel. Y arriba tenemos una planta de los activados que tiene unas ciertas características de calidad, y se les disponibilizan, además del sector del Salar del Carmen, 25 kilómetros al sur, en La Negra, y 25 kilómetros al norte, que le denominamos Mantos Blancos, 2 puntos de entrega. O sea, vale decir, hay 50 kilómetros donde cualquiera interesado pudiese ir a buscar esas aguas. El proyecto es de 250 millones de dólares del orden. Fue licitado a partir de por 35 años en un proceso de licitación internacional donde hubo una precalificación. La siguiente, por favor. Aquí se muestran los hitos. Nosotros tuvimos a fines del año 2020, el 14 de diciembre del 2020, la resolución de calificación ambiental. Nos hicimos cargo de la adquisición de los terrenos, las servidumbres, ¿ya? Y licitamos este proyecto, y lamentablemente el 21 en la precalificación llegaron 6 consorcios. De los 6, con gran interés llegaron hasta el final 2, y lamentablemente no hubo posturas entregadas el 21 de noviembre pasado. ¿Qué nos pasó? Bueno, básicamente el contrato no contemplaba algunas garantías que fuimos a buscarlas en su momento a quien corresponde, y como ustedes saben, en general no se permiten los pasivos contingentes en las empresas estatales. Obviamente no estaba incorporado eso en los contratos, y por lo tanto la bancabilidad del proyecto no fue posible que los proponentes hicieran una propuesta. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Por supuesto que no estamos abandonando este proyecto. La región lo espera con mucho interés. Transversalmente es muy atractivo, no solo porque tiene todos los efectos que ya hemos nombrado, sino que entendemos que una de las razones por las cuales nosotros estamos persiguiendo este proyecto es porque claramente entendemos que el ciclo del agua ya contempla una de las variables más relevantes, que es el reuso, y que en Chile no estamos avanzando, y por lo tanto tenemos que avanzar en ello, y el directorio ha decidido de aquí al 31 de marzo incorporar una serie de gestiones para reflotar el proyecto, entre las cuales hemos conversado, por ejemplo, con la Dirección de Concesiones para ver si en ley podemos hacerlo y poder entregar las garantías en los contratos. Hemos conversado con Corfo. En fin, estamos en ese desarrollo. Lo último que me gustaría aclarar, creo que está en la última lámina, por favor, es que nosotros no solamente estamos en este proyecto, sino que estamos en otros proyectos de reuso. El primero es que con el mismo core del gobierno regional estamos en enero firmando un convenio junto con la operadora Agua Antofagasta, en la cual nos vamos a trabajar tripartitamente en que la segunda región, en todas sus localidades costeras, tenga descarga cero. Ese es nuestro norte. La verdad que es un proyecto muy ambicioso, pero creemos que es posible, ¿ya? Obviamente el principal, el que vamos a perseguir por la cantidad y por la relevancia, es el de Antofagasta. Segundo, también con el gobierno regional, en particular con el gobierno regional de la cuarta región, acabamos de priorizar
¿ya? El desarrollo de la prefactibilidad, lo mismo que hicimos en Antofagasta, trasladarlo a Coquimbo La Serena, Los Vilos. En este momento nos comprometimos como empresa a inscribirlo, digamos, dentro de los procesos propios del Estado, digamos, Banco Integrado de Proyectos, obtener el RS, en fin, y con eso postular a una prefactibilidad que nos dirá que efectivamente qué podemos hacer con esas aguas, dónde instalarlo, y así caminar decididamente, digamos, al tratamiento de las aguas servidas. Eso queríamos comentarles en lo que estamos, y bueno, abierto a las preguntas. Sí, solamente decir, no fue explícito que el 100% del financiamiento del proyecto de Antofagasta era financiamiento privado. Por eso este tema de la garantía. O sea, los privados tenían que poner 250 millones de dólares y se iban a pagar con los contratos que teóricamente teníamos precontrato, estos memorándum de entendimiento por 580 litros segundo, los 900 que tenía la producción. O sea, prácticamente el proyecto estaba vendido en un 60% ya, digamos, con oferta en serio, digamos, de gente que quería comprar agua. Por lo tanto, el proyecto de ese punto de vista tiene una posibilidad importante de llevarse a efecto. Diputado Venegas, sí. Es que me gusta el agua. Reusada, desalada, de cuenca. No, es que ¿sabe por qué yo hago la siguiente reflexión? Porque a veces estamos preocupándonos de los estados de sitio y no nos estamos dando cuenta que vamos a estar llenos de estados de sitio en unos 10 años más, es que no empezamos a ver estos temas ahora. Yo vengo llegando, estimados, desde Israel. Conocí la experiencia de las aguas y de los tratamientos de agua en Tel Aviv, donde hay una planta que saca el agua, las trata y las envía a cerca de 160 kilómetros hacia el sur, donde en Israel ya prácticamente están haciendo un vergel en el desierto y están plantando 1.500.000 árboles al año, más que ningún país del mundo, en un país que tiene un 70% de desierto y un 30% de desertificación. ¿Por qué planteo esto? Porque más allá de los conflictos que hay entre Israel y todo ese tipo de cosas, yo creo que hay cosas que hay que copiar. ¿Qué es lo que está faltando desde el punto de vista de usted que pudiéramos nosotros hacer, generar en términos normativos, incentivos estatales, cosas por el estilo que nosotros como legisladores pudiéramos generar normativamente para incentivar precisamente el tema del tratamiento del agua, que yo insisto es mucho más barato que el tema de la desalación, que ya de por sí tiene los problemas a propósito del borde costero, que no sabemos de quién va a ser la propiedad del agua, si es que está sujeto al mar, etcétera. Entonces es más complicado por ese lado, más allá de incluso de las eventuales complicaciones, no de las eventuales, de lo que tiene complicación también con el tema del entorno marino. Sin embargo, el tema de las aguas tratadas es más barato, es mejor. ¿Qué tiene que hacer el Estado de Chile en términos concretos? ¿Qué podemos hacer nosotros normativamente? En términos muy cortos, por supuesto, como para poder profundizar y tratar de sacar soluciones en este sentido. Como usted dice, hay temas normativos que resolver. Yo, para no extender la presentación, me comprometo en hacerle llegar una minuta técnica con estas recomendaciones. Pero por de pronto las empresas privadas están poco interesadas en desarrollar este tipo de proyectos, porque lo que hace la superintendencia en general con los otros ingresos que tienen las sanitarias, con los ingresos no regulados, es que les corta la cola en el próximo proceso tarifario. Entonces les dice, de los ingresos no regulados que usted tiene, yo le voy a descontar un porcentaje de estos ingresos para que permitan disminuir la tarifa. Cuando usted pone una carátula como esa, naturalmente el privado está poco interesado en invertir sobre algo que no tiene certeza cómo le va a repercutir finalmente en ese tema. Entonces tomemos una decisión, o la hace el Estado y aquí hay una empresa que está disponible, digamos, buscamos un mecanismo de solución a problemas de ese tipo. Gracias, diputado Venegas, por la consulta. Bueno, a ustedes también les agradecemos por esta exposición. La verdad que saber que existe CONSA, hasta hace 2 sesiones atrás, aquí, cierto, muchos no sabían qué era CONSA. Entonces les agradecemos por venir aquí y mostrarnos lo que se puede hacer, lo que el Estado puede hacer a través de ustedes,
¿cierto? Y yo creo que lo importante hoy día es aunar voluntades. Aquí en esta comisión habemos de todos los sectores políticos y por lo tanto yo creo que es fundamental poder llevar la voz de la gente al gobierno, en este caso al Estado, para que hoy día, en el cual nos encontramos, yo creo, en una de las crisis más grandes de los últimos 30 o 40 años en materia hídrica, podamos avanzar y no quedarnos hoy día mirando, ¿cierto?, hacia bajo la tierra o mirando a la cordillera cuando tenemos primero que todo el mar, ¿cierto?, que nos puede dar soluciones, y segundo, en la misma agua que nosotros usamos día a día y que también en todo el sector costero de nuestro país también la estamos desperdiciando, por decirlo de alguna forma, y no dándole un reuso que podría solucionar los problemas de la tercera sección, de la segunda sección, de la primera sección, que hoy día están también con grandes dificultades. Así que muy agradecidos por su exposición. Vamos a seguir conversando. La próxima semana visitamos la planta de Sal Ahora. Sabemos que obtuvo un premio también internacional por su construcción y todo lo que significa, así que muy agradecido. Así que gracias por eso. Y lo otro, antes de retirarnos, diputados y diputadas, ya vamos a ir a la sala. Quiero proponer para la próxima sesión poder enviar a la sala los proyectos de ley, pedir la fusión de dos proyectos, el 15.597 y el 15.588 que llegaron a esta comisión la semana pasada. Si están de acuerdo, para que se fusionen y vuelvan a la sala para poder tratarlos en la siguiente sesión. ¿Sí? De acuerdo, también. 588 y 597. Bien, se acuerda y se levanta la sesión.